Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Espero que estéis todos bien porque hoy os voy a explicar una estrategia que nunca he contado, una estrategia por lo tanto que es secreta y que se basa precisamente en los principios que diferencian al 1% del 99% de los traders. Primeramente os voy a explicar ¿qué hace que un trader forme parte de ese pequeño porcentaje de ganadores? Dile 1, dile 2, dile 3, pero los porcentajes por ahí andan en cuanto a traders que tienen consistencia. Por lo tanto, el 97, 98, 99, en esos números están los traders que pierden. Primero os voy a explicar qué diferencia a un trader ganador de un trader perdedor y a continuación os explicaré una estrategia que es la primera vez que explico y así aprenderás, si te quedas en este directo hasta el final, qué diferencia un trader ganador de un perdedor y aparte aprenderás una estrategia que funciona muy bien y es la primera vez que explico. Si queréis que mande saludos, podéis aprovechar ahora porque mando la introducción y a la que termine pues me pongo a saludar todos los que os vais sumando a esta emisión. Bienvenidos. Muy bien, pues aquí estamos empezando el directo, ya os vais sumando a esta emisión. De momento Jocelyn que dice saludos, bienvenido, y voy a poner la pizarra en blanco y ya lo pausaré un momento porque me gustaría pues empezar con la explicación. Mira, para poder seguir el chat voy a hacer una cosa porque si no, no podré estar pendiente del chat si hago la explicación. Aquí me preparo una pantalla en blanco y así puedo estar al caso de todos vosotros. Muy bien, vamos a ver lo que diferencia pues los traders ganadores. Primero tomo nota de las marcas de tiempo, que es importante. Uy, pero ahora con el chat aquí no las veo. No lo tengo bien organizado esto. Ahora sí. 2.50. Empezamos con lo que diferencia a los traders ganadores de los traders perdedores. Saludos a José Luis desde Miami, nos saluda, bienvenido. Entonces vamos a ver en un lado de pantalla, a ver que me falta ya compartir, ahí estamos. En un lado de pantalla pondremos a los traders ganadores y está un poco grande, ¿no? O sea que hay ganadores. Y al otro lado pondremos a los traders perdedores. Entonces pongo marcas de tiempo porque los que ya veis el vídeo en diferido, porque quedará colgado en el canal, pues cómodamente podáis ir a las partes que os interesan. Y los que estáis en directo, pues si queréis aprender la estrategia tenéis que esperar un poco más, pero ya os digo que es súper importante entender lo que diferencia a los ganadores de los perdedores para después comprender bien por qué esta estrategia encaja en una estrategia ganadora. Saludos a Jaume, que saluda desde Barcelona, también a Pablo desde México. Tus vídeos me han servido bastante para iniciarme en este negocio, me alegro mucho, Pablo. También tenemos a Carlos, que nos saluda desde Bolivia, bienvenidos. Entonces, ¿qué diferencias hay entre los ganadores y los perdedores? Pues principalmente las siguientes. Aquí hay trading. A ver, que volvemos con el tema tamaños. Trading cuantitativo. Los traders ganadores en su mayoría son traders cuantitativos. ¿Y cómo podemos saber esto? Pues porque si nos vamos a cualquier sitio
donde se publican cuentas de trading social o de cuentas spam, pues veréis que casi todo es robots de trading cuantitativo, y los que no son robots son traders manuales pero con un enfoque cuantitativo, los perdedores discrecional. Generalizando, esta es una de las diferencias. Entonces, ¿qué hace esa diferencia exactamente? Pues el trader cuantitativo tiene reglas rígidas y el trader discrecional, en cambio, no tiene reglas rígidas, o en caso de tener reglas no son tan rígidas. Hay una parte de las reglas que dan a la discrecionalidad y por lo tanto a su intuición. Por lo tanto, ya podemos decir que este trader no intuición, y en cambio los traders perdedores trabajan por intuición. Entonces, ¿qué es lo que acaba provocando el hecho de trabajar con reglas y sin intuición, o no tener reglas y sí tener intuición? Pues una cosa muy clara, que es las emociones. En el trader ganador no hay emociones. En cambio, el perdedor sí que tiene emociones, porque al final es como que tiene un superpoder y si las cosas van mal, se lo achaca a él mismo. Entonces, el hecho de trabajar de forma rígida, con un plan que tiene reglas rígidas, que se puede cuantificar, lo de cuantitativo es que se puede cuantificar, que no es intuitivo, y en cambio aquí van por intuición y hay muchas emociones, aquí no hay emociones. Todo eso hace que el ganador tenga seguridad y el perdedor no tiene seguridad o inseguridad, dile, no seguridad o inseguridad. ¿Y de qué viene esa seguridad de los ganadores o inseguridad? Pues de una cosa que es el backtesting. Aquí no hay backtesting y en caso de haberlo es muy pequeño, es irrelevante. Un trader cuantitativo sabe que necesita como mínimo 1000 eventos para empezar a ver si algo puede funcionar o no, pero un backtest completo incluso sería de 10.000 de más. Y en los traders perdedores discrecionales sí que se puede hacer backtest, pero es en plan, bueno, hago 10, hago 100, hago 20 operaciones, y eso no tiene ninguna relevancia, porque cuando haces miles te das cuenta que en 50 operaciones puedes haber cogido una buena racha y pensarte que la estrategia es impresionante, o haber cogido una mala racha y pensar que es muy mala la estrategia y realmente que no lo sea tanto. Esto que nos da seguridad, el hecho de tener un backtest en los años anteriores con esa estrategia que es rígida, no va por intuición, es cuantitativa, o sea, utiliza parámetros rígidos, matemáticos, que se podría programar, da seguridad gracias a que lo podemos testear y al final va todo ligado. En cambio aquí es discrecional, por lo tanto es una cosa que depende del trader, porque las reglas no son rígidas, sino que hay una parte intuitiva del trader. Al haber intuición y reglas no tan rígidas hay emociones, por lo tanto el trader no tiene la seguridad, no tiene el backtesting que te da esa seguridad, y eso acaba llevando a que este trader es consistente si tiene una buena estrategia, y este de aquí tiene inconsistencia, porque no sigue un plan rígido, no tiene un backtest grande detrás. Buenas tardes a Armando y también a Fernando, que nos están saludando por el chat. Entonces, esa es otra de las diferencias entre un trader ganador y un trader perdedor. Y una cosa súper importante es que aquí hay un plan operativo y aquí no hay plan operativo. Ya os digo que las cosas no son tan blancas o negras, porque me podéis decir, no, pero yo conozco traders discrecional que sí que tienen un plan, sí, pero es un plan operativo
que es discrecional, que no tiene las reglas tan rígidas, por lo tanto hay una parte de intuición, entran las emociones, no hay una seguridad de lo que estás haciendo, no tienes un backtesting histórico que te dé esa seguridad, por lo tanto pasa a ser inconsistente y aunque tengas un plan, no es un plan como el de aquí, que diríamos plan operativo, rígido, que cualquier trader lo trabajaría igual. Y la estrategia de hoy es totalmente cuantitativa, rígida, porque me podéis decir que a lo mejor algunas veces yo enseño estrategias que son pues en un cuantitativo, en un 95% cuantitativas, pero para definir el SAP, si no se usa media móvil, hay un 5% de discrecionalidad, pero yo siempre doy herramientas para hacerlo totalmente cuantitativo. Por ejemplo, uno puede trabajar la estrategia de trampas siguiendo con medias móviles la tendencia, que sería 100% cuantitativa, o usar el SAP, y aquí es cuando una parte del plan sería discrecional. Eso no significa que sea perdedora, porque al final es un plan que en gran medida se sustenta en el trading cuantitativo y como la parte discrecional es muy pequeña, no afecta tanto. A ver si me estoy dejando algo en cuanto a la diferencia entre los ganadores y los perdedores. Y hemos dicho que al final los traders ganadores suponen un 1, un 2%, como mucho, un 3% del total. ¿Y de dónde salen estas estadísticas? Pues precisamente las estadísticas salen de los propios brokers que dicen, mira, de nuestros traders solo hay el 1, algo, el 2% que ganen, sean consistentes. Lógicamente cualquier trader puede ganar en algún momento puntual, pero aquí el tema es que alguien lleve más de un año con una consistencia, unos beneficios. Si es menos de un año, los brokers consideran que puede ser una racha de buena suerte o de mala suerte, y siempre estas estadísticas acaban siendo más en el largo plazo. Bien, hemos visto qué diferencia los perdedores de los ganadores y ahora voy a borrar la pizarra y vamos ya directos a lo que os interesa. ¿Qué es lo que os interesa? El plan operativo, la estrategia de trading que hasta ahora nunca he revelado, que es por lo tanto una estrategia que todavía es secreta. A la que ya cuelgue este vídeo pues ya no será tan secreta. Y antes de ello os quiero invitar a la academia de Código Trading. En códigotrading.com somos una academia de trading, yo soy el fundador y también el mentor, y tenemos formaciones. ¿Qué tipo de formaciones? Pues tenemos desde el curso gratuito pasando por cursos online. Para ser exactos, está el curso de iniciación totalmente gratuito que os dejo en el chat, también os dejaré en pantalla cuando el vídeo quede colgado y en la descripción. Es un curso en 30 videolecciones donde aprenderéis los cimientos del trading. Es gratis, precisa de registro a partir de la tercera lección, pero no precisa de ningún pago. Y aquí podréis ir aprendiendo paso a paso. El que ya quiera dar un paso más y tener unos cursos con mentoría, pues está la formación Pro, Élite y VIP, que veis aquí en pantalla, que incluyen clases en vivo, aulas virtuales, canal de Telegram, análisis y operativa todos los días, un grupo de operativa, donde mando las operaciones, grupo de dudas donde estáis todos los alumnos y también estoy yo, y también yo mismo resuelvo las dudas, curso de iniciación completo, el de estrategia código T, herramientas de backtesting, el indicador código T que os marca todas las trampas. Si conocéis la estrategia de trampas, pues os marcará todas las trampas, y después si ya pasáis al élite, en lugar de un mes de aulas ya son 3 meses y todo lo demás 2 años. Y aparte del indicador también tendréis el gestor código T que os permite semi-automatizar la estrategia, y aquí también se incluye el curso de trading cuantitativo. Estos son cursos grabados como el de estrategia o el de trading cuantitativo, pero solo para los alumnos. Finalmente el VIP ya pasa a tener 6 meses de aulas y, a diferencia de los otros cursos, tiene 6 meses de clases no solo en grupos, porque los grupos son pequeños, sino también privadas, 6 meses
de clases privadas. Os dejo también el link en el chat, en pantalla y en la descripción de lo que son los cursos Pro, Élite y VIP. Y pasamos ya a lo que os comentaba. A ver. Que es, pues, a ver, marca de tiempo, 15:22. Pasamos a una cosa muy importante cuando es un plan de trading rígido, consistente, que son las condiciones. Hay unas condiciones, a ver, ¿dónde me va mejor ponerme para explicar aquí? Condiciones del plan operativo. Después, aparte de las condiciones, está la entrada. Después está el stop loss, el stop, la pérdida. Y finalmente el objetivo, que es el objetivo de beneficio, ¿no? Bueno, objetivo. Entonces, condición, entrada, stop y objetivo. El CESO. Esto es fundamental y tiene que ser rígido y se tiene que entender muy bien. Vamos primeramente a las condiciones. ¿Qué condiciones necesitamos? Pues tenemos que tener una media móvil de 20 periodos, media de 20, exponencial, al cierre y después en el mismo gráfico una media móvil de 50 periodos, exponencial, al cierre. Esto sería la configuración, pero después os explicaré qué condiciones tienen que dar estas medias móviles juntamente con el precio para dar una entrada alcista o bajista. Vámonos rápidamente al gráfico para ya pues entender cómo haremos estas medias móviles. Estas medias móviles son estas dos. Entonces, ¿cómo se insertan? Desde indicadores de tendencia, la Moving Average. Y tenemos que colocar dos. Una es de 20 periodos exponencial al cierre, que la pondremos en amarillo. Y si aplicamos, bueno, no, lo hemos aplicado aquí, me vuelvo donde estaba, porque donde estaba es donde hay un caso que va muy bien para explicaros la estrategia. Era un poco más atrás. Aquí estábamos. Y después, esta es la amarilla, y después tenemos que insertar una media móvil, pero en este caso tenemos que poner 50 periodos y tenemos que poner el color, pues, un azul clarito tipo aqua. Exponencial al cierre. Sí, veremos que saldrán así. Esta es la colocación en el gráfico. Pero claro, estas condiciones que hemos escrito aquí se tienen de dar de cierta manera para que se nos pueda dar una entrada alcista y de otra manera para que se nos pueda dar una entrada bajista. ¿De qué manera se tienen que dar para una entrada alcista? Pues para una entrada alcista, la media móvil de 20 periodos tiene que estar por encima de la de 50 y el precio también tiene que estar por encima de ambas. Por lo tanto, color verde, entrada alcista. La de 20 periodos está más alta. A ver si lo escribo de un modo más... O sea, el precio tiene que estar por encima de ambas. Y la de 20 por encima de la de 50. De tal manera que la de 20 por encima. Esto lo veremos en el gráfico y es muy simple, que ahora aquí con las flechas puede liar un poco. ¿Qué más tiene que ocurrir para tomar unas condiciones para que se pudiera dar una entrada? Pues para que la entrada sea bajista, la media de 20 periodos tiene que estar por debajo de la de 50 y el precio que tenemos aquí tiene que estar por debajo de ambas.
de tal manera que todo esto lo podemos reescribir de este modo. Si la media, o sea, si el precio está encima de las de las medias móviles. Esto sería entrada alcista, Y aparte del precio estar por encima, la media móvil de 20 está por encima de la media móvil de 50, pues sería una posible entrada alcista. Para entrar bajista, diríamos que el precio debajo de la media móvil, mira, lo vamos a dibujar, precio media móvil, y le pongo una flechita porque si no casi que se me acaba la pantalla, y la media móvil de 20 periodos, la NN no, la MM de 20 periodos, está por debajo de la media móvil de 50. Cuando solo pongo MM significa ambas. Entonces, vamos a ver un caso práctico de que se den las condiciones alcistas o bajistas. Todavía no es la entrada, estamos en las condiciones de lo que es el plan operativo. Entonces, vamos a ver un caso en el que la media de 20, importante, la de 20 es amarilla, la azul es la lenta, la de 50. Entonces, ¿el precio está por debajo de las medias móviles? Sí, en este punto ya sí. Pero la azul no está por debajo, o sea, la amarilla no está por debajo de la de, o sea, la de 20 no está por debajo de la de 50. Por lo tanto, ¿en qué momento se empieza a dar posibilidades, unas condiciones para entradas bajistas? En este punto que se cruzan. Pero hay una última condición que todavía no he explicado, que tenemos que añadir. ¿Cuál es esta otra condición? Pues tanto para alcista como para bajista, en ambos casos, tiene que haber pasado más de 25 velas desde cruce de las medias móviles. O sea, tanto para alcista como para bajista tiene que haber pasado más de 25 velas del cruce de medias móviles. En un plan de trading cuantitativo es muy importante que de forma simplificada las condiciones, la entrada, la stop y el objetivo de beneficio, el stop es la pérdida, donde cortaríamos en pérdida, y el objetivo es el take profit, digamos, todo eso tiene que caber en una sola página, Eso es importante porque si no podemos estar sobreoptimizando y cargando demasiado el plan de trading. Muy bien. De tal manera que en este cruce de aquí, si pulso el botón central o esta puntero en cruz, podemos ver en qué momento, ¿veis? 11 barras, 12, 14, 17, 26. O sea, a partir de este punto, la número 25, ya podríamos entrar. ¿Por qué hay este punto en el plan? Porque hay momentos donde las medias móviles se van cruzando seguido porque está en rango. Y con esto de dejar pasar estas 25 velas, evitamos operar en esos momentos que no son muy favorables. Vamos a operar hoy también y vamos a utilizar el Forex Tester, que es el software que veis aquí en pantalla que estoy utilizando. Y si queréis tener este mismo software a un precio reducido, aquí en la academia Forex Tester lo podéis adquirir a un precio inferior al oficial. Muy importante, porque es el oficial pero especial para código trading. Si pulsamos aquí veréis que sí que es la web de forextester.com, pero especial código trading, y eso hace que el precio sea inferior. Aquí podéis bajar la demo, pero la demo solo tiene un mes de data, pero ya lo podéis probar. Y si queréis ya una versión con de pago, lo tenéis por debajo del precio oficial gracias a este link. Quiero saludar a Walter, que dice que está muy agradecido. Saludos desde Ecuador, saludos para ti.
Estrategia de medias móviles 20-50, en que cualquier marco temporal, 1 minuto, 5 minutos, etcétera. Yo aquí estoy en H4, que es donde me da mejor rendimiento, pero lo podéis usar donde queráis. O sea, si alguien lo quiere probar en otras temporalidades, yo 1 minuto y 5 minutos no me gusta mucho. Para intradía yo me siento cómodo en M15, y para hacer swing me gusta muchísimo H4. ¿Y por qué me gusta muchísimo? Pues porque es la temporalidad que me da mejores rendimientos tanto en el backtest como también en vivo. Y ese es el motivo. Muy bien. Entonces, vamos a marcar el momento en el que hay 25 barras después del cruce, que es este. De tal manera que a partir de este punto, la barra es roja porque sería entrada bajista, ya podríamos tener las condiciones, porque son las condiciones, no es otra cosa sino que las condiciones, se dan todas las condiciones para unas condiciones alcistas o bajistas, pero todavía no sabemos cómo entramos. No es que cuando se dan esas condiciones ya está. Aquí es donde entra el tema de la entrada. Entonces, ¿cuándo podemos entrar? Pues cuando se dan estas condiciones. Voy a diferenciar también el caso alcista del bajista. Si la media móvil de 20 rompe la media móvil 50, pero sin romper la media móvil, perdón, ahí me lié. El precio rompe la media móvil de 20, el precio rompe la media móvil de 20 sin romper la media móvil de 50. De tal manera que podríamos decir que esto en realidad no es verde, sino que es azul, y es algo pues que se da tanto alcista como bajista. El precio rompe la media móvil de 20 sin romper la media móvil de 50. ¿Y eso qué significa? Pues ahora lo vamos a ver inmediatamente en el gráfico. Aquí podemos ver que a partir de este punto ya podemos entrar. ¿En qué momento se rompe lo que es la línea de 20 periodos? Pues en este momento. En este momento se rompe la de 20 sin superar la de 50. Si esta mecha ya tocara la de 50, queda descartado. Entonces, eso es lo primero, que para entrada bajista, pues tiene que estar en esta zona. Aquí tendríamos un pinchazo, otro y otro. Muy bien, pero el gatillo de la entrada, ¿cuál sería? Pues hay dos gatillos para tomar entrada. Entonces, el gatillo de entrada es o el cambio de color o el martillo. Lógicamente, el cambio de color o el martillo tiene una influencia respecto con si es alcista o bajista, y ahora mismo lo vamos a ver. Aquí tendríamos que el precio, la media móvil de 20 está por debajo de la de 50, además el precio está por debajo de ambas medias, pasan desde el cruce de medias 25 velas y se nos rompe en esta vela verde la media móvil de 20. Cuando haya un cambio de color de verde a rojo, porque estamos bajistas, por lo tanto de vela alcista a bajista, y sería esta de aquí, tendríamos la entrada en este punto, de tal manera que este cambio de color es el que nos da la entrada bajista. Muy bien, ¿y cómo entraríamos? Porque la entrada está clara, pero ¿cómo entraríamos? Pues entraríamos con una orden a mercado.
Por lo tanto, ya podemos apuntar que la entrada es a mercado. Mercado. El tipo de entrada, esto lo pongo aquí, entrada a mercado. ¿De acuerdo? Tenemos unas condiciones, tenemos la entrada y ahora ya nos faltaría el stop loss, ¿no? Stop, que es stop loss, y objetivo. No le digo TP porque a veces no hay TP, a veces se hace trailing stop o hay otras condiciones para salir que no es exactamente un profit. Entonces, ¿dónde va el stop loss? El stop loss va en el extremo del gatillo de entrada. ¿Qué es el gatillo de entrada? Pues puede ser una combinación de dos velas si es un cambio de color o puede ser una sola vela si es un martillo. Vámonos rápidamente al gráfico para verlo. Aquí tenemos que esta vela ya da todas las condiciones para una entrada y hay un cambio de color. Entraríamos a mercado en este punto de aquí con un stop loss en el extremo, de tal manera que el stop estaría aquí. Muy bien, tenemos claro el stop, tenemos clara la entrada y nos faltaría saber un último punto, que es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo en esta operación? Pues para el take profit, el precio rompe la media móvil de 50 por salimos. Si el precio rompe la media móvil de 50, salimos. ¿Y cómo? Pues si lo rompe por cuerpo. Ya sabéis que las velas tienen cuerpos y mechas, pues tiene que romper por cuerpo. Así que vamos a ver ejemplos, porque ahora diríamos que ya podéis tomarle una foto a lo que es el plan operativo, las condiciones, la entrada, el stop y el objetivo. Esto es lo que tiene que cumplir. Me queda un detalle, que así ya quedará todo completo, que es el break even. Break even es cuando movemos a empate. Movemos nunca, con una excepción, si hay nueva entrada. ¿Qué significa que no movemos nunca con la excepción de si hay nueva entrada? Pues que en caso de que ya tengamos una entrada que va corriendo, para no duplicar el riesgo si da una segunda entrada, pues la primera ya la empatamos para solo tener el riesgo de la segunda. Todo esto que ahora aquí puede parecer un poco difícil de entender, pues tranquilos que lo voy a explicar. Entonces, a ver. Ok, hemos visto todo esto, ya veo que el chat pues estáis hablando y enseguida os voy a hacer caso, no os preocupéis. Voy ya al gráfico y lo vamos a ver todo con los ejemplos como este de aquí. Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo está? Un abrazo grande, dice Urigasfe. Y dice que Catl Soluciones, saludos desde Perú, estoy empezando en el mundo del trading. Gracias a tus enseñanzas me ayudan bastante sobre las móviles, o sea, las medias móviles. Vale, dice nombre, apellido. ¿Para cualquier mercado, divisas, acciones, índices, metales, etcétera, o es mejor solo en Forex? Yo no lo he probado en todos los mercados que existen. Lo he probado en divisas, lo he probado en índices y en acciones. El tema metales no lo he probado. Yo te digo que donde yo lo he probado funciona bien. Donde lo he testeado, donde lo he operado. Entonces, vamos ya a una cosa que es súper importante, que es la práctica. Esta práctica primero serán ejemplos sobre un gráfico ya pasado y después ya nos pondremos a operar un poco,
Vale, vemos aquí que entramos en este punto y como el stop está aquí, nos saca en stop loss. No pasa nada. Entonces aquí se despega de la media de 20, por lo tanto este cambio de color no nos sirve, se vuelve a cruzar y aquí tendríamos reentrada. Aquí entraríamos en este punto a mercado con este stop loss. Si os fijáis aquí no nos saca y vamos a ver hasta dónde duraría la operación. Hemos dicho que cuando se rompe la media móvil de 50, pero no por mechas sino por cuerpo. Por lo tanto, como aquí hay mechazos, no cuenta. Y ahora ya podemos ver exactamente cómo hubiera quedado esta operación. A ver, la media móvil que se rompa por cuerpo es aquí. En este caso no hubiera corrido mucho, pero hay casos donde corre muchísimo. Y al final esta estrategia trabaja como muchas con el tema de tener un gran ratio. A veces, en este caso no ha sido un gran ratio, pero no ha estado mal. Un 3R, sí, ¿no? Unos 3R sí que los hay. Y en este punto hubiéramos salido. Pero hubiera habido más entradas. Como por ejemplo, cuando aquí vuelve a conectar con la media de 20 y se da la vuelta, pues otro punto donde entrar, pero aquí es donde entra ese tema de vale, aquí es donde entra el tema de haber puesto pues la operación anterior en empate. ¿Qué significa poner empate? Bajar el stop. Ahora ya vamos a practicarlo, que es la manera más fácil de entenderlo. Vale, nos vamos al punto ya actual del gráfico. Vale, aquí. Y de momento no podríamos hacer nada y ahora poco a poco avanzando veréis que es muy sencillo. Hola, saludos de Perú, nuevo, gracias, estoy aprendiendo en los cursos gratuitos. Perfecto, my cool, me alegro mucho. Bien, vamos ya a practicar, que seguro que os interesa mucho. Entonces yo voy avanzando de momento. Las condiciones, que las repasamos rápidamente. Para entrar alcista el precio por encima de las medias móviles, pero ahora sería quizá ya una situación que puede estar cambiando, porque el precio se pone por debajo. Pero también necesitamos que la de 20 esté por debajo de la de 50 y aparte que a partir de que hay el cruce de velas, no el cruce de medias, pase un mínimo de 25 velas. Y a partir de ahí, pues lo de si para que se dé la entrada, que rompa la de 20 pero no la de 50, cambio de color o martillo para entrar, stop loss en el extremo, el objetivo que el precio rompa la de 50, si el precio rompe la de 50 salimos, y el break-even nunca excepto si hay una nueva entrada. Repaso rápido, eso si lo queréis podéis hacer una captura de pantalla en el vídeo y imprimirlo para tenerlo al lado y no cometer ningún error. Aquí diríamos que no se da ninguna condición porque el precio está por debajo, pero la media móvil rápida está por encima, por lo tanto nada. Mira, a partir de este punto se dan las condiciones, tres primeras, pero falta una cuarta. ¿Qué tres condiciones? La media de 20 está por debajo de la de 50, el precio está por debajo de ambas medias, pero ahora deberían pasar 25 velas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 y 25. Sigue en una tendencia clara, siguen dándose todos los elementos, por lo tanto, ahora ya pasaríamos a que las condiciones se dan para entrar bajista, por lo tanto, a partir de aquí, marco en rojo si es bajista, marcaría la línea en verde. Esta línea se puede cambiar de color en ajustes de gráfica, no, perdón, aquí, en editar la línea y la podría poner de color verde, pero en este caso la dejo en rojo. A partir de ahora, si el precio se nos mete por encima de la de 20, pero por debajo de la de 50, y hay un gatillo de entrada, podríamos entrar. Aquí no conecta el precio. Aquí ya sí que está tocando la media de 20 periodos.
si os fijáis, pero justo, ¿no? No está traspasando, justo está, la vela verde no, pero la roja ya está apoyando. Entonces, el tema es que necesitamos que la cruce, por lo tanto no podemos entrar. Vamos a seguir. Ahora sí que hay un cruce, es esta vela de aquí, por lo tanto podemos entrar. ¿Cómo entramos? Pues pulsamos aquí, colocar nueva orden. La operativa es con un porcentaje de riesgo por operación del 1%, porque es una operativa riesgosa, ya que hay, pues hasta que no captamos una gran tendencia puede haber pérdidas. No os penséis que sea muy agresiva, es una estrategia bastante conservadora porque hay muchos momentos que no podemos operar porque no cumple las condiciones y el stop loss irá al extremo, pero no ponemos take profit. Porque ya sabéis que el take profit es si nos cruza la media de 50. Vale, aquí nos sacó con un stop y tenemos que apuntar la pérdida. 9.899. Empezamos con una cuenta de 10.000 y hemos empezado con una pequeña pérdida. Pero automáticamente nos da un cambio de color y además es vela martillo. Por lo tanto ya podemos volver a tomar una entrada bajista con el stop en el extremo del cambio de color, que es aquí. Y no ponemos take profit porque no hay la estrategia. Mira, aquí podría haber nueva reentrada. Pues sí, aquí tenemos entró y cambia de color y si os fijáis el gatillo, que son estas dos velas, está conectando, rompiendo por encima de la de 20. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Bajamos este stop loss a empate, que ya no se pueda perder la primera operación, que ahora mismo si la cerráramos ganamos 101, pues al menos ya solo tener un riesgo. Y sumamos otra operación con el stop en extremo y vendemos. Ya tenemos una operación que va perdiendo porque es el spread, ¿no? Lo que pagamos de comisiones, y la otra que de momento va ganando. Vamos avanzando y aquí se disparó nuestro favor. Y de momento, mientras no conecta entre estas medias móviles, simplemente vamos avanzando. Si nos conecta y rompe la de 20, pues podríamos tener una posible entrada, pero de momento no está sucediendo y está corriendo lo que no está escrito. Aquí acaba de conectar. Tenemos que estar al caso de si hay un gatillo. Si el gatillo se da entre media de las medias no pasa nada, como aquí, que no, antes eran más bajas, ahora no tanto. A ver, ¿qué dice? ¿Qué libro me recomiendas para el trader? Pues mira, en la web de codigotrading.com, que te dejo el link ahora mismo, hay un apartado donde dice recursos, y en el menú, que pone libros. Y ahí están los libros que para mí más me han influenciado y me han marcado. Uno es El paseo aleatorio por Wall Street, que aquí os explico un poco de resumen y también está el link para comprarlo. Otro es Trading en la zona, de Mark Douglas, que también aquí tenéis para comprarlo y un resumen. Otro es Padre rico, Padre pobre, para tener una mentalidad de abundancia, de crear activos y no pasivos. Después está también la PNL, que me ha ayudado mucho, programación neurolingüística, tenéis aquí el link. Y un libro que no es de trading, es más de psicología del deporte, que es Rafa Nadal, Mi historia. Este me marcó muchísimo cómo se enfoca, porque es que al final la psicología del deporte y la del trading es muy parecida. Y estos son los libros, pues, que a mí más me han ayudado, y si descubro alguno de nuevo, no dudéis en que lo voy a apuntar. Vale, tenemos una nueva entrada, las otras están ya muy arriba, y para tomar esta entrada hemos dicho que tenemos que mover a empate la operación, pero lo que hacemos en esos casos ya es todos los stops juntos, de tal manera que una ya es un poco de trailing y la otra es empate. Ahora mismo, si el precio se da la vuelta muy fuerte y no nos deja gestionar, pues como mínimo ya ganamos un trozo de una de las operaciones. Y tenemos nueva entrada, así que entramos a mercado
con una venta al 1%, con el stop loss en este punto y vendemos sin take profit. ¿Por qué? Porque no nos importa la inclinación de la media móvil. Si os fijáis aquí, la media móvil de 20 se inclina al alza, pero mientras el precio esté por debajo de las medias móviles de ambas, ¿no? Primero, pero después, cuando han pasado ya 25 velas, ya buscamos que entre dentro, ¿no? Para que no esté extendida la entrada, sino que entremos en una zona de retroceso. Y bueno, todo lo que ya os he ido explicando. Mira, pues esta primero parecía que no, pero a lo mejor volverá a funcionar. Y vamos allá. Estamos muy pegados como para tomar reentradas, así que de momento no las tomamos. Aquí vuelve a conectar, vamos a ver si es una vela martillo válida. Vemos que no es un martillo. Uy, pero aquí sí, aquí tenemos cambio de color, se me escapaba. Y por lo tanto podemos empatar esta operación, bajarlas todas a este punto del empate. Esta es la manera que tenemos de gestionar, ya que trabajamos sin TP, pero ahora ya tenemos este recorrido y la última operación en empate. Por lo tanto ya nos aseguramos mucho rendimiento. ¿Debo entrar cuando la vela toca la media de 20 o de 50? No, la de 20. La de 50 si se toca ya no se entra, ¿eh? O sea, la de 50 ya no podemos entrar. Y en todo caso es un motivo de salida si supera la de 50 por cuerpo. Vamos a entrar con el stop loss en el extremo del cambio de color y sin take profit. Y de momento, ha caído fuerte. Vaya tendencia que se está marcando. Mira, otra entrada. ¿Qué hacemos? Bajamos todos los stops a este punto. Tengo ganas de ir un poco rápido, quizá ya no explicaré tanto, porque quiero encontrarme momentos difíciles. O sea, aquí es como que parece que esto siempre se gane, no es así. Quiero encontrarme rangos, momentos más de indecisión, donde las cosas... Vale, aquí nos saltó este stop loss y ya podemos apuntar que estamos en 9.746 de balance, pero el flotante, si ahora lo cierro todo, ya veis que sería de mucho beneficio. Vale, aquí tendríamos otra posible entrada, pero ¿por qué? Porque no ha llegado a superar la de 50. Si os fijáis, siempre vamos a que tiene que estar un pip por encima, ¿no? Y como no ha superado la de 50, puedo poner una venta en este cambio de color. Y vamos allá. Pues mira, también ha funcionado. Teníamos todo aquí en empate y esta nueva, vale. Y aquí hemos tenido una pérdida, no pasa nada. Es habitual, ¿eh? Hay muchos stops, pero después cuando se gana, ahora pensaba que esto era una trampa y me tengo que centrar en la estrategia que estamos, que hoy no son las trampas. El Fibonacci para ver si esto es un martillo válido. Y vemos que sí. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bajar todos los stops al punto de la última operación, porque así ya hacemos trailing en todas y la última está en break-even, porque ahora vamos a sumar un nuevo riesgo, que es el hecho de asumir el riesgo de esta nueva operación de vela martillo. No es cambio de color, es un martillo porque tiene todo el cuerpo en el tercio inferior y otro stop loss. Pero no os preocupéis porque el balance nos está diciendo que la cosa no va bien, pero el flotante es imposible que nos pongamos en negativo, porque si esto se da la vuelta, pues tenemos el beneficio asegurado. Otra entrada más con este stop loss y vamos allá. Ya teníamos todo en empate. Aquí tendríamos otra entrada y nos da margen, ¿eh? Tiene que haber margen de que el stop nuevo no quede, o sea, que no quede más alejado que los otros. Ahora, como todos los stops coincidirán, podemos
sumarle esta nueva operación. Y solo habrá una a riesgo, todas las demás serían un trailing, porque fijaros desde dónde venimos entrando, Como esta es una estrategia de captar tendencias, que es lo que hacen los traders ganadores. Se trabaja mucho a nivel profesional con medias móviles y se trabaja mucho con tendencias, ir a favor de las tendencias. Vamos a ver, ahí se cerró una de las operaciones y tendríamos que apuntar, pero esta operación pues es un tema que ya nos dispara la cuenta, una o dos, yo diría que una. Y tenemos nueva entrada que no podemos tomar porque, si os fijáis, quedaría todos los stops aquí pegados. Y ya os he dicho, como mínimo, el stop de esta nueva entrada tiene que quedar igual que el anterior. Y aquí el stop para mover a empate sería aquí abajo. Por lo tanto, no podemos entrar ahí, ni aquí tampoco. Y mira, ahí nos lo cierra todo en 18.554. Con el 1% de riesgo hemos casi duplicado la cuenta. Lógicamente ha pasado tiempo aquí, O sea, empezamos por aquí y han pasado 200 velas. De 4 horas, eso son muchos días. Vale, vamos a ver si se nos dan las condiciones para una entrada pues en tendencia alcista o momentos de rango, que veáis que esto no es tan bonito. Ya sé que hemos empezado perdiendo, pero después se ha disparado una tendencia que tampoco nos las encontraremos tan a menudo. A ver, la media móvil de 20 para entrar alcista tiene que estar por encima de la de 50. Y aquí no se ha llegado a cruzar. Ahora diríamos que hay la media móvil de 20 por debajo de la de 50, pero la cosa se va cruzando. Entonces, mientras va cruzando, ya como no ha dado un mínimo de 25 velas desde el cruce, pues nada, el cruce se dio aquí, llevamos 13 velas, esta por debajo de esta, bueno, vamos a avanzar, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, está superando la de 50, por lo tanto, ¿veis? Estos momentos de indecisión nos salvan con lo de las 25 velas, eso es crucial. Cruce de medias para entrar alcista, pero ahora desde aquí nos faltarían 25 velas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nada. Se cruza todo, no hay cruce de medias nuevo. Ahora se pone alcista, pero no, todo esto no se están dando las condiciones. Si os fijáis, es un rango, va cruzando el precio no nos llega a dar 25 velas en ninguna dirección. Y veis, los momentos laterales nos salvan, porque esta estrategia no funciona bien en estos momentos, pero la mayoría de ellos los salvamos. Vale, cruce de medias, han pasado 10 velas, no, se vuelve a desdibujar, cruza arriba, cruza abajo. Ahora podría ser, porque el cruce viene desde aquí, han pasado 33 velas, la media móvil amarilla está por debajo del azul y desde este punto ya la cosa está contundente, cruza la de 20, entrada bajista. Pero ahora ya habéis visto los momentos de espera, o sea, aquí hemos estado pues 120 velas prácticamente hasta que se den otra vez las condiciones para una nueva entrada. Vale, vamos allá. Esto no son reentradas. Esta no nos permite tener el stop a empate. A ver qué comentáis. ¿Qué indicador es este? Son medias móviles. Este indicador es una media móvil de 20 y este otro es una media móvil de 50. El vídeo quedará colgado en el canal, o sea que si alguien quiere entender la estrategia y verlo desde el principio, lo podrá hacer. Y bien, aquí no nos conecta con las medias, no llega a sobrepasarla, por lo tanto simplemente vamos tirando. Ahora tenemos reentrada. ¿Eso qué significa? Que movemos a empate y tomamos la nueva operación con este stop loss y vamos allá. Vale, aquí nos sacó, apuntamos la pérdida,
Pero ya veis que las pérdidas son muy pequeñas y los beneficios muy grandes. Si ahora cerráramos, son 2.400. Vale, esto es reentrada, cumple con todo. Para volver a tomar entrada, aquí en este punto, vendemos. Y nos vuelve a sacar. Y, importante, supera la de 50. Por lo tanto, esta operación que tenemos, cuando por cuerpo supera la media móvil de 50, la tenemos que cerrar. Bueno, aquí no ha sido tan grande la tendencia, ni hemos podido sumar operaciones, pero aún así, pues hemos subido más la cuenta y estamos cerca de duplicar, lógicamente, varios meses, y porque hemos pillado, pues veis, todos estos momentos de rango, esta estrategia es buenísima, porque nos salvamos. ¿Y qué es lo que nos salva? Pues sobre todo, el tema de las 25 velas. Grabároslo muy bien, el hecho de esperar 25 velas. Entonces, las medias móviles son simples ambas, no me pregunta el compañero. Pues si te fijas es exponencial al cierre, la de 50, y la amarilla es también de 20 periodos, exponencial al cierre. Ambas son exponenciales al cierre, pues en este caso. Bien, espero que os haya gustado este directo, que hayáis entendido la estrategia. Si os ha quedado cualquier duda y no tenéis la suerte de estar en directo en el chat y lo estáis viendo en diferido, tenéis los comentarios, yo los respondo todos. Entonces, si usáis los comentarios, yo os podré ayudar en lo que pueda. Y, a ver, dice media móvil exponencial al cierre, las dos medias, exacto. Muy bien, pues cualquier cosa, pues ya os digo, tenéis los comentarios. Además, si os ha gustado, me ayudáis muchísimo dándole un like, que ayudáis a posicionar el vídeo en el ecosistema de YouTube, y para mí eso pues me ayuda muchísimo, y para vosotros solo es deslizar un poco el dedo. ¿Y qué más quería decir? Pues os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, que también le deis a la campanita, y no os olvidéis de visitar la Academia de Trading, códigotrading.com, con todas las formaciones. Muchas gracias.